¿Qué tal? Muy buenos días, bendiciones nuevamente esta mañana con ustedes, esperando que todas se conecten para dar inicio con el tema de esta mañana que es tan importante e interesante para nuestras vidas. Amén. Bienvenidas sean todas y cada una de ustedes. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto de estar nuevamente transmitiendo desde la página de Mujer Se Sana, un ministerio para la mujer, un ministerio donde tratamos los asuntos del alma, ¿verdad? De las emociones, de cómo debemos buscar la sanidad en Dios, en su palabra, y cómo Dios viene a transformar nuestras vidas. Pilar, buenos días, bendiciones. Reina, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Rocío Bonilla, para aquellos que no me conocen. Estoy transmitiendo desde la página de Mujer Se Sana, desde Ensenada, Baja California, México, y les doy la bienvenida a los que más tarde también se van a conectar para ver este mensaje. Y doy gracias a Dios por todas y cada una de ustedes. Gracias por conectarse esta mañana. Bueno, el tema que hoy traigo para ustedes es un tema muy, muy importantísimo para nosotros como padres, ¿verdad? Y se trata de un legado, de una herencia para nuestros hijos, una herencia eterna para nuestros hijos, porque a menudo como padres nos esforzamos durante toda nuestra vida de obtener propiedades, de tener una buena cuenta en el banco, de obtener muchas cosas que queremos siempre pensando a futuro, ¿no? De dejarles una herencia a nuestros hijos, dejarles algo con que ellos puedan obtener de todo nuestro esfuerzo, de todo nuestro trabajo durante toda la vida. Pero esas herencias que tanto nos preocupamos el dejar a nuestros hijos fácilmente se deshacen, fácilmente se pierden o fácilmente se gastan, ¿no? Una herencia que nuestros padres nos dejaron o queremos dejar a nuestros hijos son herencias que no van a perdurar para sus vidas, ¿verdad? No van a perdurar para todas sus vidas. Tantos años de trabajo, tantos años de esfuerzo para obtener ciertas propiedades o tener una buena cuenta en el banco. Entonces, eso fácilmente los hijos lo gastamos, lo invertimos, lo perdemos, etcétera, ¿verdad? Como no nos costó, pues fácilmente uno puede gastarse una herencia. Me estoy tratando de acomodar porque estoy viendo que se me refleja mucho la luz. Me voy a mover tantitito. Permítanme tantito porque se me refleja mucho la luz en los lentes. Entonces nada más me voy a cambiar de lugar. Disculpen, ahí está. Es que la luz que entra por las ventanas es lo que se me está reflejando en los lentes, pero ahí estamos. Disculpen. Ok, entonces quiero leerles un versículos de la Biblia sobre la historia de dos mujeres que se preocuparon desde que la mujer tuvo a su hijo. Ella y su madre, o sea, la abuela del niño, se preocuparon mucho por dejarle una herencia, un legado muy importante que sería algo muy fuerte para la vida de este niño, ¿verdad? Que sería algo que quedaría para su vida, para su corazón por siempre. Algo que él no podía gastarlo ni administrarlo mal, sino que fue algo que le ayudó a ser la persona que fue cuando él fue un adulto.
Y les estoy hablando de la vida de Timoteo en la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces la abuela Loida y su madre Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, ellas eran cristianas, ¿verdad? Y ellas nunca se dieron por vencidas de dejarle ese legado a su nieto, a su hijo, ¿verdad? Un legado espiritual, un legado que por más que nos vayamos al mundo de la perdición, ¿no? Al mundo de pecado, al mundo de alejarnos de Dios, siempre ese legado que nuestros padres nos dejan, ahí está y va a permanecer. Y tarde que temprano nosotros volveremos a los caminos de Dios o a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado durante todo este tiempo sobre cómo recuperar el corazón de nuestros hijos, ¿verdad? De cómo tratarlos, de cómo no hacerlos irritar, de dejar de maltratarlos, dejarlos soltar poco a poco, sobre la protección que tanto daño les hace, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero esto es tan importante para nosotros como padres, ¿verdad? Dejar ese legado a nuestros hijos, ¿verdad? Porque vivir esa fe sin fingimiento, o sea, una fe sincera, nos hacemos acreedores a las promesas de Dios, a las promesas que hay en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 112:1 dice: alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Amén. Dice, y justos. Si nosotros cumplimos y obedecemos los mandamientos de Dios, obedecemos su palabra, ¿verdad? Nuestros hijos siempre serán bendecidos por Dios, siempre serán protegidos por Dios y van a tener éxito. Aun cuando se alejen de Dios, ellos de alguna manera siempre Dios los está protegiendo y un día, ¿verdad? Ellos volverán a sus caminos. Entonces hay una herencia eterna que desde muy temprano estas dos mujeres sembraron ese legado en la vida de Timoteo, la abuela y la madre. Ellas en casa vivieron su fe de manera sincera, ¿verdad? Se ganaron el corazón de este joven para Dios y para ellas, porque ellas desde muy temprano le enseñaron a Timoteo la fe en Dios, ¿verdad? Y creo que estas mujeres eran mujeres de oración, de que creían en Dios en todo tiempo, buscaban la respuesta en Dios. Y eso nuestros hijos lo ven. Cuando tú y yo confiamos y tenemos esa fe sincera, genuina en Dios, ¿verdad? Y buscamos la ayuda en Dios en las situaciones que se nos presentan, los problemas que ellos llegan a tener. ¿Qué hacemos nosotros? Pues orar por ellos. Estelita, buenos días. Estar orando por ellos, estar hablándoles a ellos sobre la fe, sobre el que confíen, el que crean, el que esperen en Dios. Entonces todo esto se va sembrando en los corazones de nuestros hijos desde muy pequeñitos se va sembrando. Yo recuerdo cuando mi hijo menor era un niño aproximadamente de unos 7 años, 6, 7 años aproximadamente. Recuerdo que una noche despertó con mucha fiebre.
Entonces yo al ir a checarlo a ver cómo estaba, me di cuenta que tenía fiebre. Entonces lo primero que hago es saltar de la cama, ¿verdad? Porque él estaba acostado a un lado de mí, salté de la cama para ir por el medicamento, ¿no? Para darle para la calentura. ¿Y saben lo que él me dijo? Que eso a mí me impactó y me confrontó cuando él me dijo, mamá, ora por mí, porque la oración es mi mejor medicina. Eso fue lo que él me dijo a la edad de 6, 7 años aproximadamente. Y entonces eso impactó mi vida. Entonces vi la fe de ese niño, como dice la palabra, ¿no? La fe, Dios quiere que tengamos la fe de un niño, porque ellos lo creen, tienen la fe más grande que nosotros. Porque nosotros argumentamos, porque nosotros queremos sacarle lógica a todo y buscamos, ¿verdad?, el entender lo que Dios nos está diciendo o lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y sabes, es solo creerle, es solo creerle. Entonces, los niños desde muy pequeñitos empiezan a ver ese ejemplo de nosotros, ¿verdad? Y ellos crecen en esa fe y en ese creerle a Dios y ellos aprenden a depender de Dios. Lorena, buenos días. Estelita, buenos días. Bendiciones. Entonces, estas mujeres se empeñaron en dejarle ese legado a su hijo, a su nieto, ¿verdad? Se empeñaron viviendo esa fe sincera en casa, dando ejemplo a ese niño, a ese joven, que ganaron el corazón de su hijo y de su nieto. Ganaron el corazón, ¿verdad? Ese corazón tanto para ellas como para Dios. Se ganaron el corazón de su hijo. Entonces, ambas mostraron a Timoteo que con su estilo de vida lo que es una fe real, ¿verdad? Es una fe real. Entonces Timoteo vivió una fe sin fingimiento, una fe sincera por la que vio en su madre y en su abuela, una fe real. Cuando venían momentos difíciles en la vida de ellos o momentos de prueba, como muchos de nosotros hemos vivido y seguiremos viviendo momentos difíciles, momentos de prueba, veía cómo su madre y su abuela dependían de Dios, ¿verdad? Cada situación que se nos presenta, ¿verdad?, en la vida de los hijos, en la vida de la familia, en cualquier situación difícil, lo que nosotros debemos de hacer inmediatamente es acudir a Dios en oración, es acudir a Él. Y eso nuestros hijos lo ven la respuesta de Dios, ven la respuesta de lo que Dios está haciendo y está atento a nuestras necesidades. Entonces ellas les enseñaron no solo el creer en Dios, el tener fe, en orar, también le enseñaron las escrituras, que es otra parte muy importante, ¿verdad? Ellas no eran solo cristianas de domingo, ¿no? Que vamos el domingo a la iglesia y nada más, y salimos de ahí y seguimos llevando una vida muy distinta a la que a veces aparentamos dentro de la iglesia, sino que ellas vivían una fe diaria, una fe continua en todo momento, ¿verdad? No solamente estando en la congregación, sino en su vida diaria, en su rutina, en las cosas que venían, cosas buenas, cosas malas, siendo mujeres agradecidas con Dios, ¿verdad? Agradeciendo por todas las cosas que en ellas, en esta familia sucedía. Entonces, Timoteo era testigo de todo eso. Y si tú y yo estamos llevando una vida de una fe sincera delante de Dios, nuestros hijos lo están viendo. Nuestros hijos lo están viendo, nuestros nietos también lo ven, cómo vivimos esa fe. Si es fingida,
que decimos creemos en Dios, pero realmente no creemos, no buscamos de Dios. Decimos sí, yo creo en Dios, pero jamás lo buscas, jamás oras, no buscas de Él, no lees su palabra, ¿verdad? Simplemente creo. Y muchas veces decimos, tengo fe, sí, yo tengo fe en Dios, pero a veces nuestras actitudes y nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Y eso es triste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque confundimos a nuestros hijos, ¿verdad? Confundimos a nuestros hijos. Si Cristo es el centro de tu vida, tú puedes ayudar a tu hijo a empezar a enfocar su vida en Él, ¿verdad? Si Cristo realmente es el centro de nuestra vida, entonces tenemos que empezar a enfocarlo a nuestros hijos, ¿verdad? Tu ejemplo o nuestro ejemplo es muy importante. Tus palabras y tu existencia deben dar testimonio claro de que Jesucristo es el Señor de tu vida, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de que verdaderamente Cristo es el centro de nuestra vida. Porque si lo hacemos, si hacemos todo lo contrario, esto trae confusión, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros somos personas que cada domingo, ¿verdad? Estamos en la congregación y llevando una vida cristiana, pero en casa somos todo lo contrario, ¿no? Como les platicaba semanas atrás, ¿verdad? Que somos personas que gritamos, que nos irritamos fácilmente, ¿verdad? Que maltratamos a los hijos, que no les damos seguridad, que los ignoramos, que no pensamos en ello en ningún momento, o que somos sobreprotectoras. Todas estas cosas están dando un testimonio contrario a lo que Cristo quiere que seamos tú y yo como padres. Entonces, para ganar a nuestros hijos, ellos deben reconocer la sinceridad de nuestra fe. Si estamos diciendo que creemos en Dios, que amamos a Dios, que conocemos a Dios, tenemos que demostrarlo con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar y con nuestra manera de ser y hacer las cosas y la manera de cómo tratamos a nuestros hijos. Entonces Timoteo vio que cuando venían momentos difíciles y de prueba, su abuela y su madre confiaban y dependían totalmente de Dios. Ese ejemplo yo lo recibí de mi madre. Ese ejemplo yo siempre lo recibí de mi madre que ya está con el Señor, pero ella me enseñó todo esto. Me enseñó a depender de Dios, me enseñó a orar, me enseñó a que no desfalleciera, a que creyera, a que esperara, a que confiara en Dios. Cada dificultad que tanto nosotros como sus hijos o como sus nietos tuviéramos, cada dificultad, cada problema, ella lo que hacía era orar, era interceder por todos nosotros, ¿verdad? Era siempre bien valiente mi mamá, siempre bien valiente, una mujer de mucha fe, una mujer de oración, una mujer que no le temía nada al enemigo, ni a nada, ni a los problemas, porque ella sabía que Dios estaba con ella y estaba con nosotros y que Él no iba a permitir que nada malo nos sucediera. Ella siempre bendiciéndonos, bendiciendo a sus nietos, bendiciendo nuestras vidas, bendiciéndonos a todos, nietos, bisnietos, porque llegó todavía a conocer bisnietos. Entonces era un ejemplo para nosotros, fue un ejemplo, para mi vida fue un ejemplo muy grande. Aprendí mucho de ella y esa fe sincera que ella siempre tuvo, me la delegó a mí y sé que a mi familia, a mis hermanos y sobrinos e hijos también. Es una herencia que ella nos dejó, es un legado que ella nos dejó muy fuerte y es eterno para toda la eternidad y para todos los años que vamos a estar aquí viviendo, ¿verdad? Tomarnos de esa fe que vimos en nuestra mamá, ¿verdad? O vimos o mis hijos y mis sobrinos vieron en su abuela.
Esa fe era una mujer de Dios, era una mujer que también nos exhortaba y nos confrontaba y nos hacía ver, ¿verdad?, nuestros errores y las cosas que no estábamos haciendo bien. Entonces era un ejemplo y nos dejó ese legado a toda la familia. Y aún la recordamos y decimos, mi mamá ya nos hubiera regañado por esto, ya nos hubiera dicho aquello, o no, ya nos hubieran dicho acérquense a Dios, oren a Dios, ¿verdad? Busquen de Dios. Esa era una fe sincera de la que mi madre vivió y nos dejó ese legado a toda la familia. De la misma manera esta mujer, tanto la abuela como la madre de Timoteo le dejaron a su hijo. Entonces es triste ver que nuestros hijos se alejen de nosotros porque están hastiados a veces de ver tanta hipocresía en nuestras vidas, porque decimos ser una cosa y hacemos otra, ¿verdad? Nuestra relación que tenemos con Dios a veces no es lo que realmente estamos diciendo. Y lo que ellos quieren ver en nosotros es nuestra fe. No quieren ver el tiempo que pases en la iglesia o cómo le sirves a Dios. No quieren ver todas esas cosas. Lo que ellos quieren ver es tu fe sincera, ¿verdad? Porque a veces como padres, diciendo que somos personas de fe, a veces somos piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Por nuestra manera de conducirnos, por nuestra manera, mostramos todo lo contrario de lo que nuestra boca está diciendo. Y ellos ven, porque ellos son los que nos conocen, en la congregación o en cualquier otro lugar, no nos conocen como nuestros hijos realmente nos conocen. A ellos no podemos fingirles nada, ¿verdad? Ni tratar de aparentar ser algo que no somos, porque nos conocen exactamente como somos. Entonces tenemos que siempre mostrar a nuestra familia una fe sincera, ¿verdad?, delante de ellos, una fe sincera en Dios. Entonces si mostramos esa fe, ¿verdad?, en la vida de nuestros hijos, ese propósito, ¿verdad?, de vida que hay para nuestros hijos se va a cumplir. Ese propósito que Dios tiene para tus hijos y para los míos se va a cumplir, aun cuando ellos se alejen, aun cuando digan yo no quiero saber nada de Dios, ¿verdad? No me gusta lo que veo en ti, no me gusta lo que tú haces. Cuando los hijos nos llegan a decir estas cosas y se alejan y no quieren saber nada, esa es tu vida, tú vívela, ¿verdad? Yo voy a vivir la mía. Aún así, Dios va a cumplir el propósito en la vida de nuestros hijos, el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, porque aún algún día ellos van a regresar. Ellos van a regresar, esos hijos que han conocido a Dios, que desde muy chiquitos y que entraron a una edad de adolescencia o ya un poquito más grande y decidieron alejarse y apartarse de Dios y no quieren, ¿verdad?, seguir buscando las cosas de Dios. Ellos un día van a volver. Eso es una promesa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en mi caso, yo tengo hijos que están alejados de Dios, que no quieren congregarse, pero sé que un día ellos van a volver y sé que ellos conocen y reconocen la fe que su abuela les dejó y lo que yo estoy haciendo ahora. Ellos lo reconocen y ellos creen en Dios, aunque no estén llevando una vida consagrada a Dios, pero ellos creen en Dios. Y ellos, cuando están en situaciones, buscan de Dios y vienen y me dicen, mamá, necesito que ores por esto y ayúdame y apóyame, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros cuando ellos ya son hijos adultos? Que apoyarlos en oración, en darles ese consejo. Cuando son niños es diferente porque ellos tienen que hacer lo que uno le pedimos, ¿no? Llevarlos a la iglesia y que vayan aprendiendo, etc.
Yo a mis nietos los llevo a la iglesia y ellos están aprendiendo y son niños que le creen a Dios y que creen en la oración y tienen fe en Dios. Entonces, todas estas cosas son tan importantes estarlas ya nosotros enseñándoles a una temprana edad a nuestros hijos, porque cuando ellos sean grandes, ellos no se van a apartar. Porque esa fe sincera que tú y yo les mostremos siempre estará en su corazón, en su espíritu, ¿verdad? Y ellos sabrán cómo acudir a Dios en momentos difíciles porque lo vieron en ti y lo vieron en mí. Entonces, si mostramos esa fe en ellos, ellos aunque se aparten, van a volver. Eso es una promesa. Entonces, tu fe va a demostrar también, va a ser demostrada también en la perseverancia de la oración. Ser mujeres perseverantes en la oración, estar orando en todo tiempo, con todo ruego, con toda súplica delante de Dios para los diferentes asuntos de nuestra vida y sobre todo la vida de nuestros hijos. Entonces, aun cuando tu hijo o tu hija parezca no creer en Dios, no debemos bajar la guardia, no debemos tirar la toalla, no debemos bajar nuestros brazos, ¿verdad? Acostumbrar a ver que nuestros hijos estén atados en pecados, en vicios, en tantas cosas. No debemos de rendirnos. Debemos seguir orando, debemos seguir creyéndole a Dios que un día nuestros hijos van a volver, van a sanar, van a ser libres de los vicios y de la vida desordenada que estén llevando, ¿verdad? Ellos vendrán de nuevo a Dios. Ellos un día se van a rendir de nuevo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos vieron en ti esa fe sincera, esa fe sincera. Si tus hijos ven que tú eres y no eres con Dios, no les estás mostrando una fe sincera. Y no estás formando o construyendo un legado para tus hijos. A veces nos enfocamos tanto en obtener cosas materiales pensando en el futuro de nuestros hijos para dejarles unos buenos estudios, que es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, que tengan una buena carrera, dejarles una buena casa, una buena cuenta en el banco, etc. Todo esto es bueno, yo no estoy diciendo que no. Pero la herencia que ellos, ese legado permanente para toda su vida, porque el dinero, las cosas se acaban. Pero sabes, el legado espiritual que tú le dejes a tus hijos, eso es eterno, eso va a perdurar para todas sus vidas, eso no se desgasta, eso no se termina. Eso queda permanente en los corazones de cada uno de ellos. Entonces, todo comienza con vivir la fe real en casa, guardando su pacto y obedeciendo su palabra. Entonces, tus hijos verán una fe sincera en ti y en mí, ¿verdad? Y Dios va a honrar tu vida, derramando sobre ellos la bendición y la vida eterna. Derramando sobre ellos bendiciones. Si tú te das cuenta que tus hijos, que pasan por problemas, sí, que pasan por situaciones difíciles, sí, pero sabes, son bendecidos porque Dios está con ellos y Dios los está ayudando a pasar esa prueba o ese problema que están teniendo. Entonces Dios está con ellos en todo tiempo, ¿verdad? Nuestros hijos están guardados en la mano de Dios, en el hueco de la mano de Dios. Entonces, esa vida eterna, esas bendiciones serán para tus hijos y también para tus nietos y tus siguientes generaciones, ¿verdad? Nuestras generaciones son benditas, son bendecidas por Dios. Ellos siempre sentirán en sus vidas la influencia de la misericordia
y la justicia de Dios en ellos. Entonces, qué importante, queridas amigas, ¿verdad? Qué importante es darles un buen ejemplo de vida, de fe sincera, de una vida espiritual, no solamente decir creo en Dios, oro a Dios, busco a Dios, me congrego. No, no solamente eso, tenemos que demostrar verdaderamente esa fe con nuestro propio testimonio de cómo somos y realmente Dios está haciendo cambios en nuestras vidas, porque batallamos con nuestro carácter, ¿verdad? Batallamos, todos hemos batallado y seguimos batallando con nuestro carácter y a veces dañamos a nuestros hijos por nuestra forma de ser. Pero si realmente nosotras estamos en esa búsqueda diaria de Dios, en la oración, en su palabra, ¿verdad? El estar con ellos, sí, Jessy, tomar el tiempo con ellos para estudiar la palabra, para enseñarles, para platicarles lo que es Dios, lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces, la vida de nuestros hijos va a ser muy bendecida. Y cuando ellos salgan al mundo, ¿verdad? Cuando ellos ya sean jóvenes y salgan al mundo, que ya no dependan de nosotros, ellos sabrán cómo enfrentar la vida. Ellos sabrán y recordarán. Yo veía a mi mamá de rodillas. Yo veía a mi mamá leyendo la palabra. Yo veía a mi mamá que se levantaba, que era valiente, que se esforzaba, que no le tenía miedo a nada porque sabía que Dios estaba con ella. Yo veía eso en mi mamá. Yo lo veía, yo la vi siempre de rodilla por todos nosotros. Yo la vi clamar, la vi llorar por todos nosotros, por toda su familia. La vi llorar, la vi clamar, la vi suplicarle a Dios. Yo vi eso en mi madre y fue un legado que ella me dejó. Y aprendí mucho de ella. Aprendí a ser una guerrera en oración, porque lo vi en ella. Ella me enseñó, ¿verdad? Al verla, ella me estaba enseñando. Yo estaba aprendiendo de ella. Todos mis años de cristiana, ¿verdad? Lo caminé junto con ella. Porque juntas íbamos a la iglesia, juntas nos reuníamos en diferentes lugares, siempre buscando de Dios, y juntas siempre. Entonces, vi ese ejemplo en mi madre y espero en Dios que mis hijos estén viendo ese ejemplo en mí y mis nietos también. Entonces, damos gracias a Dios por ese legado que nuestros padres nos han dejado y esa herencia y ese legado que nosotros debemos construir para nuestros hijos y dárselos y dejárselos, porque ellos serán personas de bien, ¿verdad? Y el propósito de Dios, las promesas de Dios se van a cumplir en la vida de cada uno de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿verdad? Porque el Señor nos bendice todas nuestras generaciones. Y entonces nosotros podemos seguir adelante tranquilas. Que tienen problemas, sí, pero es temporal. Dios les está enseñando algo. Más aquellos que no quieren rendirse de nuevo a Dios, ¿verdad? Empiezan a pasar por situaciones duras, difíciles. Pero nosotras que creemos en Él, que tenemos esa fe sincera en Él, sabemos que Dios está tratando con sus vidas, aunque nos duela verlos sufrir. El Señor está tratando con sus vidas, con sus corazones. Y es cuando uno empieza a buscar de Dios, ¿no? Cuando ya los problemas son tan fuertes y no sabemos qué hacer. Entonces ellos empezarán a voltear al cielo y clamar a Dios y buscar a Dios nuevamente, porque ellos saben, esa semilla está en sus corazones, ese ejemplo está en sus corazones que tú y yo les debemos de dar o les hemos dado. Entonces, queridas amigas,
tenemos que construir ese legado para nuestros hijos. ¿Cómo? Buscando a Dios, orando, leyendo su palabra, platicándoles a ellos, enseñándoles la palabra desde muy temprana edad. Pero si tus hijos ya son grandes, si tú ya viniste a conocer a Dios ya grande y tus hijos ya grandes también, no es tarde. Podemos enseñarles el poder de la oración, las promesas de Dios. Podemos estar intercediendo por ellos y ellos lo reconocen y se dan cuenta, aunque a veces no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? Pero de eso Dios se va a encargar. Encarguémonos nosotros de hacer lo que debemos de hacer, nos toca hacer, ¿verdad? Vivir una fe sincera delante de nuestra familia, no de la congregación, de nuestra familia, porque ellos son los que nos conocen y muy bien. Y aquí en casa es donde nosotros debemos mostrar con testimonio lo que realmente Dios está haciendo o ha hecho en nuestras vidas. Y seamos un ejemplo para ellos y dejemos ese legado en sus vidas para siempre. Les doy muchas gracias por haberse conectado. Magda, gracias. Jessie, Edith Ruiz, gracias. Estelita, Elba, Lorena, gracias. Pilar, gracias. Gracias, Reina. Por todas y cada una que estén conectadas o vayan a ver este en vivo más tarde, esta transmisión, gracias. Y de verdad que en esta mañana quede este mensaje en sus corazones y todas nos pongamos en acción, ¿no? Todas empecemos a vivir esa fe sincera, esa fe no fingida delante de nuestros hijos. Y yo pido a Dios en esta mañana que esa fe en tu vida sea más fortalecida para ti, para tus hijos y que tus hijos, tus nietos puedan recibir ese legado de parte tuya. Así como yo lo recibí de mi madre, yo quiero que mis hijos y mis nietos lo reciban de mí. Entonces hay que estar continuamente viviendo esa fe no fingida, una fe sincera. Entonces, les bendigo en esta mañana, les abrazo, que la bendición del Padre esté sobre sus vidas y la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus siguientes generaciones, y que seamos responsables por darles una vida espiritual, por dejarle un legado espiritual a nuestros hijos, porque no se trata solo de dejarles cosas materiales, porque esas se acaban, se terminan, son perecederas, pero la palabra de Dios vive para siempre y que viva para siempre en la vida de nuestros hijos. Amén. Marta, gracias, bendiciones. Y bendiciones a todas y cada una de ustedes. Un abrazo y les veo el próximo jueves con el favor de Dios. Recuerden que todos los días de lunes a viernes estamos transmitiendo por esta página de Mujer Se Sana. También tenemos nuestro canal de YouTube. Ahí también puedes entrar y ver todas las conferencias que hemos estado transmitiendo ya por muchos meses. Les bendigo y les abrazo. Hasta luego. No se olviden de compartir. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Dios les bendiga.